Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Vamos a dar inicio a la segunda clase del curso de Ingeniería de Procesos. A ver, me confirman por el chat si se escucha, si se logra visualizar, si no hay ningún problema, para poder empezar. Ya, listo, jóvenes. Entonces, vamos empezando. Buen día con todos. A ver, la semana, bueno, la clase pasada estuvimos viendo lo que es la organización. Sí, vimos algunos conceptos previos. Estuvimos también viendo lo que serán estructuras, la organización también como un sistema. ¿De acuerdo? Estuvimos viendo todos esos conceptos. Y nos quedamos, si no mal recuerdo, en esta parte donde estábamos viendo el proceso de negocio, ¿no? Y viendo este esquema. ¿Sí? A ver, ¿me confirma si ahí nos quedamos en ese esquema? Para ahí nada más continuar. Sí, ok. Listo. Entonces, como tú sabes, la clase, bueno, el tema número 1, que es la organización, está compuesto o se divide, en este caso, en dos sesiones, ¿no? En 2 semanas. En la sesión 1 que hemos visto la primera parte y hoy día vamos a completar este tema que es de la organización. ¿Ya? Listo, entonces solamente para recordar, ¿sí? Nada más que nosotros hemos estado viendo lo que es los procesos de negocio, ¿ya? Pero de una manera todavía general, ¿no? Como tú sabes, solamente para recordar, un proceso dice es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida con valor añadido para el cliente. ¿No? Yo te había indicado también que un proceso, por ejemplo, es un conjunto de actividades, ¿no? Que tienen, bueno, que tratan de lograr un fin en común, pero hay diferentes tipos de procesos, ¿no? Ya vamos a ir viendo los procesos que más adelante. Aquí lo estamos viendo solamente el proceso de negocio que hace referencia a un proceso general de la empresa. ¿De acuerdo? Hola. ¿Sí? ¿Alguien desea opinar? ¿No? ¿Nadie? Ya, listo. Continuamos. Entonces, en este esquema, ¿no? Quedó pendiente, lo expliqué, creo que es de una manera rápida, pero vamos a hoy día detallando algunas cosas. Como tú puedes observar aquí, de manera central siempre vamos a encontrar al proceso, ¿ya? Este proceso para que pueda ejecutarse, ¿no? Para que pueda, se podría decir, lograr su propósito, necesita que se realice bajo ciertos controles y restricciones, ¿ya? Cuando a mí me habla de controles y restricciones no quiere decir que el proceso va a estar tal vez sea, no se va, lo va a restringir bastante, no, sino se refiere a ciertas normas o políticas o reglas, ¿no? Que necesita el proceso para que éste se funcione correctamente. Por ejemplo, podría ser un manual de usuario que indica cómo debe hacerse o cómo debe ejecutarse ese proceso, ¿ya? Igual también para ejecutar el proceso también necesitamos qué cosas, recursos, ¿no? Esos recursos son importantes para la parte, en este caso, de la situación en cual el proceso o el ámbito donde se va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ya sea un servicio, ya sea un producto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos esa parte del proceso. A ver, de un momento, parece que hay algunos que se están conectando recién. Ya, creo que podemos continuar. Ya, listo. Ok, entonces como te estaba indicando, sí, como te estaba indicando acá en la parte de los procesos, ya, siempre se van a necesitar unas reglas o normas o estándares o algunas restricciones, manuales, cualquier tipo de documento que permita que el proceso se llegue a ejecutar de manera correcta, ¿no? Que vendría a ser este segmento. Y obviamente se va a necesitar la parte de los recursos también, ¿sí? Se va a necesitar la parte de los recursos.
¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a necesitar para que el proceso se logre ejecutar correctamente. Obviamente va a tener ¿qué cosa? Una entrada, que en este ejemplo es un insumo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un insumo, puede ser cualquier otro tipo de entrada, sino que para este ejemplo han considerado un insumo. Y la salida, que en este caso puede ser un producto o servicio. Algunos dirán, profesor, para los servicios también se necesita una entrada como insumo, no necesariamente, ¿no? Porque en algunas ocasiones, si es un servicio, por ejemplo, podría necesitarse en este caso, eh, como insumo sería en sí, por ejemplo, podría ser una plataforma. Si hablamos, por ejemplo, de un servicio de telefonía móvil, ¿no? La entrada en este caso sería la plataforma, ¿no? En la cual se va a ejecutar el servicio, y la salida sería en sí ya la comunicación, ¿no? Del cliente. Entonces, va a variar, ¿no? Va a variar dentro de lo que nosotros manejemos, ¿no? Esta parte. Obviamente para la entrada vamos a necesitar, para esos recursos de entrada, necesitaríamos un proveedor, ¿no? Que en este caso podría ser un proveedor interno o externo. Cuando hablamos de un proveedor interno, estamos hablando de un proveedor que, bueno, primero sería el externo, que sería el proveedor común, donde tú hace, bueno, donde la empresa hace las compras de sus insumos para poder crear su producto o servicio. Y si hablamos del proveedor interno, estaríamos hablando en sí de una área específica de la empresa, que sería el área de logística, que es el que va a proveer o va a distribuir los recursos que le han llegado del proveedor externo. Él se va a encargar de proveer el área logística a la empresa, o bueno, a las áreas correspondientes a la empresa, como un proveedor interno, ¿ya? Entonces así se considera de esa manera. Luego vamos a tener lo que es como salida, ¿sí? Lo que es el cliente, ¿no? Y el cliente, también va a haber un cliente interno y va a haber un cliente externo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el cliente interno y el cliente externo nosotros vamos a ver, bueno, el cliente externo es el que comúnmente tú ya conoces, ¿no? El cliente que llega, ¿no? Se comunica con la empresa para adquirir un producto o un servicio. Y el cliente interno es aquel normalmente que la empresa lo considera como parte de su conjunto, ¿no? Que en este caso vendría a ser el mismo trabajador. Al mismo trabajador también se le considera como un cliente interno, ¿ya? Entonces, porque también en este caso el trabajador en algún momento se va a convertir en un cliente, ¿no? Pero de la empresa, es un cliente de la empresa. Obviamente, por ejemplo, algunos trabajadores, ¿no? Son clientes internos, va a tener tal vez algunos descuentos, algunos vales por ser obviamente trabajadores, ¿no? Entonces ahí vamos a tener cliente interno y externo. Algo importante aquí también es la retroalimentación, ¿no? Como tú ya sabes, la retroalimentación permite que el proceso mejore. El cliente normalmente después de una compra, o de haber tal vez adquirido un servicio, la empresa va a necesitar que el cliente opine de la atención, tal vez si es un servicio, o se opine tal vez del producto, en caso haya sido la compra, ¿no? Entonces, ¿para qué le va a servir eso a la empresa? Para poder mejorar. Entonces, siempre va a haber una retroalimentación. Algo importante en este esquema, y es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, es el valor agregado, ¿no? El valor agregado hace que el cliente tenga una preferencia especial, ¿no? Por el producto o servicio. Normalmente cuando nosotros tenemos un valor agregado, va a ser ese plus que va a tener el producto o servicio, ¿no? El cual cliente va a hacer que le tome más atención al producto, ¿ya? Pero vamos viendo ya más detallado lo que es el valor agregado con respecto ya del punto de vista de la empresa. Todo aquello, bueno, valor agregado, dice, todo aquello que reduce tiempo y esfuerzo para lograr el objetivo, algo por el que el cliente está dispuesto a pagar, dice. El cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Que normalmente le llamamos otro valor agregado. Puede ser un cambio, un ajuste, una forma o función del material, insumos para cumplir los requerimientos del cliente. Acá está entre signos en este caso entre signos de admiración, que dice todo aquello que reduce tiempo y esfuerzo para lograr el objetivo. Desde el punto de vista de la empresa, dice todo aquello que reduce tiempo. Si nosotros hablamos tal vez
Del punto de vista, bueno, ahí desde el punto de vista de la empresa, eh, obviamente cuando le reduce el tiempo y el esfuerzo para lograr un objetivo, el valor agregado vendría a ser en beneficio de la empresa, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista del cliente, indispensable, bueno, haciendo diferencia a esta situación, ¿no? Del tiempo, del esfuerzo que utiliza la empresa para crear un producto o servicio, lo que el cliente le interesa en sí es que cumpla sus requerimientos, que cumpla sus expectativas. ¿Ya? Entonces, el cliente va a estar dispuesto a pagar por algo, ¿no? Pero por ese valor agregado, o sea, por lo que le añaden al producto para que éste cobre un valor, ¿no? Mucho más significativo para el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Algunos compañeros ahí está indicando, dice, profesor, hacerle una oferta mejor que se tenía antes. Bueno, aquí más que ofertas jóvenes, aquí no es tanto la parte económica, ¿ya? Sino es la parte de, bueno, del punto de vista del cliente, a veces hay clientes, no sé si, ya para con un ejemplo creo que se entendería mucho mejor, porque normalmente cuando hablamos de algo que el cliente, ¿no? O va a generar impacto en el cliente en este caso. Hay clientes, por ejemplo, que están dispuestos a pagar cierta cantidad económica solamente por tal vez por una marca, ¿no? O porque tal vez un celular o tal vez un equipo de sonido, un televisor va a traer ciertas características que solamente exclusivamente lo trae tal vez esa marca o ese modelo. Entonces, por eso que dice algo por lo que el cliente está dispuesto a pagar, dice. ¿No? Por valor agregado. Por ejemplo, algún cambio que se le haga al dispositivo, tal vez de una versión anterior a una versión actual, algún cambio que se le haga, algún ajuste, ¿no? Tal vez en algunas ocasiones no se te dice, a ver, te personalizamos, vamos a suponer yo qué sé, un atuendo, tal vez una vestimenta, o lo adaptamos a tus necesidades, tal vez, ¿no? Entonces también, mira, ajuste, forma o función del material. A veces también el aspecto del material ayuda también, ¿no? O la calidad a veces con la que es fabricado el material ayuda. Por ejemplo, a veces hay celulares que tienen acabado ¿no? en aluminio, ¿no? Hay otros que tienen acabado en plástico, ¿no? Entonces, obviamente dependiendo, a veces no necesariamente, a veces tiene que ser el tipo de material, a veces la textura o el acabado final también, ¿no? Podría ser plástico, pero puede tener un buen acabado. Entonces, mira, todos esos detalles, ¿no? Tienen que ajustarse a los requerimientos del cliente. Si se cumple eso, entonces quiere decir que ese producto o servicio tiene un valor agregado. ¿De acuerdo? Sí, entonces a eso se está refiriendo. Claro, como algunos dicen, se refiere a lo que lo hace único o exclusivo a ese producto o servicio. Exactamente. Lo que lo diferencia del resto, ¿no? A eso se refiere, lo que lo diferencia del resto. Ahora, una cosa es el valor agregado que venga en el producto o el servicio, ¿ya? Y otra cosa es la actividad que no tiene valor agregado o que no genera valor agregado, ¿ya? No vayamos a confundir estos términos, ¿ya? Porque algunos dicen, profesor, acá lo estamos viendo valor agregado desde el punto de vista del producto o servicio, ¿ya? En este segmento, ¿ya? Todo este segmento estamos viendo ese punto. Pero acá hay una interrogante, dice, ¿qué es una actividad de no valor agregado? Aquí estamos hablando de una actividad que no genera valor agregado. O sea, es diferente al valor agregado del producto o del servicio. ¿Ya? Acá ya estamos viendo el punto de vista de la empresa. Dice, para la empresa, ¿cuáles son las actividades que no le generan valor agregado? En pocas palabras. Entonces, si hablamos del punto de vista de la empresa, dice, para la empresa, obviamente, dice, es una actividad que consume tiempo, recursos o espacios, pero no añade valor al producto vendido. No, hay actividades que no va a generar, que te digo, ese valor agregado al producto, pero que sí son importantes, ¿ya? O que son necesarias al menos. Tal vez no sean tan importantes, pero que sí son necesarias, ¿no? Te doy un ejemplo. Vamos a suponer, si hablamos de la fabricación de un determinado producto, ¿no? De un determinado producto en una fábrica, ¿no? Un atuendo, por ejemplo, un pantalón, por ejemplo, ¿no? Ropa de vestir. A veces eso
La creación de ese producto, obviamente, la confección, obviamente es una actividad que sí tiene valor agregado, porque va a hacer, ¿no? Que la confección, obviamente, genere un producto final. Pero, por ejemplo, hay actividades que no le generan, ¿no? Por ejemplo, como después de haber trabajado, por ejemplo, en ese taller, tienen que hacer limpieza. Tienen que hacer limpieza, tienen que, ¿no? Hacer mantenimiento, por ejemplo, a las máquinas. Esa actividad no le genera valor agregado al producto, pero es una actividad necesaria, ¿ya? Ahora, hay actividades que son, que a veces no generan valor agregado y que no son importantes, pero hay actividades que tampoco no generan valor, pero que sí son importantes, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí en ese sentido, ¿ya? Entonces, las actividades que consumen tiempo, recursos o espacio, pero no añaden valor al producto vendido. ¿Ya? Por ejemplo, la limpieza no añade valor al producto vendido, pero es necesario para mantener, en este caso, obviamente, limpio el local, ¿no? Entonces, directamente al producto, obviamente, no le afecta, ¿no? No afecta ese tipo de actividad. Dice, la actividad puede ser necesaria en condiciones normales, lo que te acabo de comentar, ¿no? Pero no añade desde la perspectiva del cliente. Es decir, las actividades que agregan costo, pero no valor al producto o servicio, ¿ya? Entonces no te olvides, la actividad puede ser necesaria, ¿no? Pero no necesariamente puede agregar valor al producto. Actividades que no aportan valor, por ejemplo, que te digo, preparación, ¿no? Preparación, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando vamos a suponer a ver, ya, mira, por ejemplo, cuando van a hacer, vamos a suponer, en una construcción civil, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay preparación en este caso de las maquinarias, de ubicación tal vez de algunas cosas, o sea, de distribución de, ¿no? Todo ese tipo de actividades obviamente consumen tiempo, consumen espacio, pero no son, o sea, directamente no aportan, ¿no? ¿Qué es lo que aportaría así directamente al producto final, que en este caso sería la construcción, ya cuando empiezan, por ejemplo, el llenado tal vez de algunas columnas, ¿no? Ya no sé, en la construcción de una pared, ¿no? Y eso es diferente. Pero previamente a eso tienen que trasladar el material y todo eso. Esas son actividades, por ejemplo, que no generan valor, pero que sí consumen tiempo y espacio, ¿no? Es un ejemplo nada más. Otra actividad que no aportan valor, en este caso a la creación del producto, ¿no? O servicio, es por ejemplo el almacenaje, movimiento y manipulación, ¿no? Igualmente, si nos vamos al ejemplo de una construcción civil, que los procesos, el proceso que no aportaría nada o la actividad que no aportaría nada, por ejemplo, es el almacenar todo el material. Consume tiempo, consume también tiempo de los trabajadores, mano de obra también consume. El movimiento, traslado, lo que te dije hace un momento, la manipulación, ¿no? De las herramientas, ¿no? Del material. Entonces todo eso consume, pero no son actividades que no aportan valor directamente, ¿no? Directamente. Sobrecontrol, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sobrecontrol, estamos hablando que hacen, por ejemplo, un inventario. Por ejemplo, las actividades de inventariado dentro de las empresas no aportan ningún valor a la empresa directamente. Simplemente que es una actividad, se podría decir, que es necesaria, sí, pero que no aporta valor directamente. ¿Ya? Entonces, ahí también tenemos lo que es sobrecontrol. Procesamiento de documentación errónea, por ejemplo, cuando hay equivocaciones y hay esas rectificaciones, ahí hay también consumo de tiempo. Piezas defectuosas en caso de que hubieran maquinarias. Y reproceso. Reproceso quiere decir cuando un producto sale defectuoso y se comienza y nuevamente se vuelve a ejecutar, o sea, se vuelve a tal vez a nuevamente a procesarlo para mejorar su calidad o tal vez mejorar, tal vez si tuvo algún defecto, tal vez el producto. Ya, igualmente pasaría en los servicios, ¿no? Si en caso un servicio no se ejecuta correctamente, vamos a suponer un servicio de delivery, ¿no? Que por equivocación de la tienda se envió a algún lugar, ¿ya? Y ese lugar no se encuentra la persona, o sea, o se equivocaron tal vez de dirección, o de delivery. Obviamente, y después llegan y se rectifica la dirección, tal vez por un error del sistema, yo qué sé. Y hacen dos veces el despacho, ¿no? O dos veces el recorrido a la dirección, a dos direcciones diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque en la primera no se ejecutó correctamente. Y ahí vemos lo que es reproceso. Y obviamente eso es consumo de
en este caso de tiempo. Movimiento de personal, ¿no? Cuando nosotros hablamos de traslado de, por ejemplo, hay algunas empresas que trasladan su personal de un lugar a otro para hacer sus actividades, entonces ese tiempo perdido, ¿no? De ir a un lugar hacia, de una planta a otra, por ejemplo, estaremos hablando de un promedio tal vez de una media hora, ¿no? Una hora tal vez, entonces también ese es tiempo, ¿no? Son actividades que no generan valor. Las esperas, obviamente, también no generan valor, ¿no? Listo, Jonas. ¿Hasta aquí se entendió la parte? Sí, esta parte de la actividad de no valor agregado. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesor. No. Todo ok. Listo. Avanzamos. No se olviden que, por ejemplo, en su primera práctica puede que yo les solicite, ¿no? Ejemplos, así como te estaba indicando, ¿no? Tú puedas ahí también ahí colocar unos ejemplos. O te puedo dar los ejemplos y tú me puedes decir si eso no es tal vez una actividad que no aporta valor. ¿Ya? Entonces, sí, vamos viendo así más o menos, como viendo siempre ejemplos para que tú también puedas diferenciar, ¿no? Las posibles situaciones. Luego vamos a tener acá un esquema que habla de la organización y proceso, pero acá lo estamos observando que la organización y el proceso están por separado. Tú observas acá dos flechas, ¿no? Dos flechas, una que se va de abajo hacia arriba, otra de viceversa. ¿No? Es un organigrama, el cual tienes aquí, cada uno tiene sus, en este caso, 6 áreas: comercial, logística, finanzas, operaciones, contabilidad y recursos humanos. Cada uno tiene su subárea. Bueno, es una organización común, en general, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te está tratando de indicar este gráfico? Que te dice que bueno, en esta empresa, bueno, en este ejemplo, en este caso de esta empresa, la organización tiene un orden jerárquico, ¿no? Una estructura jerárquica, ¿no? Y que en este caso la información te dice que fluye en este caso, hacia arriba, ¿ya? La información fluye hacia arriba. ¿Por qué? Porque los que generan en este caso, los productos, los servicios, todos ellos tienen que hacer un registros y todos ellos tienen que, como quien dice, darle un reporte, un informe a su superior. Entonces, por eso que siempre la información va, ¿no dice? La información fluye siempre hacia arriba. Porque desde la escala más inferior de trabajadores hasta la escala, ¿no? Hasta el área más superior van siempre ahí lo que son los informes, ¿no? Va a estar, como dice, rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas, rendir un informe de las actividades que has realizado. Y las políticas y decisiones son desplegadas hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que todas las órdenes, todas las políticas, o sea, el control total lo van a tener, siempre va a ser de manera jerárquica. En este caso, la parte más alta es la que va a decidir sobre las áreas correspondientes conforme a la escala jerárquica, ¿no? Esto aquí se está dando una función de la organización. Ejecuta cada uno sus procesos, ¿no? Cada área ejecuta sus procesos, pero lo ejecuta así, en esa dirección. O sea, o el proceso, en este caso, cada área ejecutaría su proceso de acuerdo a las políticas y decisiones que ha tomado en este caso, los niveles superiores, ejecutaría sus actividades y enviaría la información de la misma manera, así, de acuerdo al nivel jerárquico. Ya imagínate, mira, así trabaja. Pero esto, sí, ¿esto qué genera? Esto genera que en cada área solamente se dedique a desarrollar su propio, o sea, ejecutar sus propias funciones, pero no ve el proceso en general, o sea, no ve el objetivo general de la empresa. Si no, es como que a mí me encargan algo y yo solamente hago eso, pero yo, o sea, no me siento que formo parte del proceso general, solamente estoy cumpliendo mi función y nada más. Entonces, esto es lo que antiguamente se trabajaba, ¿no? Y hasta ahora también algunas empresas todavía se sigue trabajando se puede decir, esta manera o esta forma de estructura o de trabajo, en todo caso, de una empresa, ¿no? Algunas empresas todavía lo manejan. Pero la idea o lo que actualmente se maneja ya bueno, en la mayoría de empresas, y en algunas ya están, como dice, tratando de trabajar en esta modalidad, es que la empresa no debe verse de una manera, ¿no? Vertical, ¿no? O que su trabajo no debe ser de una manera vertical, sino debe darse de una manera horizontal.
Como tú puedes observar aquí, se va a seguir considerando lo que es el organigrama, ¿sí? Por esa parte no hay ningún problema, se sigue conservando. Y la parte, se puede decir jerárquica, pero, pero aquí ya no, en la parte superior aquí no había interacción entre áreas, sino que cada una hacía su trabajo y punto. En cambio acá en esta nueva, se podría decir en esta nueva forma de trabajo, ¿no? Porque acá como tú ves aquí la organización y los procesos, acá son los procesos en la organización. O sea, aquí se fusiona tanto la estructura como la forma de trabajo. Quiere decir que aquí va a haber una interacción entre áreas. Que por ejemplo el área 1 va a enviar información al área 2 y el área 2 le va a confirmar si esa información está bien o no. Entonces, todo va a ser, se podría decir, va a haber una interacción general. Pueden participar todas las áreas en un solo proceso, pueden participar unas cuantas áreas en un proceso y el resto de áreas en otro proceso, pero siempre va a estar, si va a haber un inicio en un extremo y va a haber un fin en otro extremo, ¿no? Por ejemplo, normalmente el inicio comienza con los requerimientos. Para esto el organigrama tiene que estar en este caso ordenado, ¿no? Desde el área donde se empiezan mayormente los procesos y terminar el organigrama en este caso con el área donde normalmente llegan los resultados de ese proceso. ¿Ya? Entonces, es por eso que así se trabaja actualmente, de manera horizontal. Ya o sea, aquí sí hay interacción. Aquí sí el trabajador se siente parte del proceso porque sabe que lo que él ha realizado va a servir esa información para el siguiente proceso o para la siguiente actividad dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ya, esa es la idea. Como te digo, puede ocurrir aquí uno o más procesos, pero siempre va a haber interacción al menos al menos que entre dos áreas, para que pueda darse este tipo en este caso, de esquema o de trabajo que es de manera horizontal. Listo, jóvenes, ¿queda clara esta parte, no? ¿Sí? La parte de la organización, proceso bueno, el trabajo vertical y el trabajo horizontal. ¿Alguna duda, alguna consulta ahí? Todo claro. Ya, listo. Todo claro entonces. Avanzamos. Vamos ahora a ver lo que es los procesos en la organización, me dice. No, los procesos, disculpa, los objetivos y diseño que se pueden dar dentro de una organización. Ya que este vendría a ser el subtema, en este caso 1.3. Vamos viendo algunos conceptos que tal vez tú ya conoces, pero tal vez no los recuerdas. ¿Ya? A ver, ¿qué entendemos nosotros por la visión? A ver, jóvenes, ¿qué entendemos nosotros por la visión? Vamos en primer lugar por dos conceptos y vamos a seguir avanzando con los dos primeros conceptos. ¿Qué entiendes tú por visión y qué entiendes tú por misión? Siempre en una empresa encuentras estos términos, ¿no? Visión y misión. A ver, indíquenme en el chat, a ver, para luego ya concretar la idea. A ver, sus opiniones, jóvenes. Dime, ¿te escucho? Visión es lo que va a ser en el futuro y misión es lo que tiene que hacer la empresa hoy en día. O sea, lo presente. Lo presente, ya, ok, sí. Me parece, estamos bien ahí. Estamos bien, jóvenes. A ver, vamos viendo acá el chat. Gracias. A ver, ya, a ver, si hablamos nosotros aquí, creo que me están respondiendo la parte de la visión. Dicen ahí lo que tienen planeado en un futuro, muy bien, hacia dónde se proyecta la organización. ¿No? Está muy bien ahí. Un propósito también. Una mirada a una meta futura. Muy bien. Lo que queremos en el futuro, la visión en lo que empresa quiere llegar y la misión en lo que se dedica. Ya, también esa es la idea. ¿Dónde quiere llegar? Claro, cómo se ve la empresa en un futuro y la misión es lo que plantea la empresa como metas reales. Ya, ok. Listo, como empresa. Listo, jóvenes. Ya, a ver, vamos, se puede decir concretando la idea, ¿ya? Concretando la idea. Está bien lo que ustedes están indicando. Está bien, como dice, la visión es cómo se ve la empresa en un futuro, como algunos de sus compañeros indicó, ¿no? O sea, cómo se proyecta la empresa. Ahora, esa proyección que hace la empresa
no es una proyección de que, por ejemplo, hay diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay una visión tal vez de aquí normalmente son en años, ¿no? Para una empresa, por ejemplo, cómo se ve en el mercado, vamos a suponer un mercado tal vez ¿qué te digo? De restaurantes, ¿no? A nivel ¿qué te digo? De una región, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve la empresa de aquí a unos 5 años, por ejemplo? ¿No? Dentro de ese rubro, ¿no? Entonces, eso es lo que es la empresa, ¿sí? ¿Cómo se ve? Siempre es bueno tener una visión porque eso va a permitir que la empresa se desarrolle y se plantee nuevas metas, ¿no? Se plantee nuevos objetivos para poder lograr ¿sí? Esa visión, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos lo que es la visión. Cuando nosotros hablamos de la misión, sí, estamos hablando de lo que la empresa, ¿no? Como alguno dice, de los objetivos para la cual existe la empresa, sería, ¿ya? O sea, la misión es como decir, si hablamos de misión, es como que te digan, dice, ¿cuál es tu misión tal vez en un trabajo, ¿no? Es como que te dijeran, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, cuando nosotros hablamos de misión, estamos hablando de un objetivo, o sea, en la razón de ser de la empresa, en pocas palabras. ¿No? Por ejemplo, si tú, vamos a poner eso una empresa, ¿no? Que en la cual es una empresa educativa, por ejemplo, ¿no? De enseñanza particular en colegio, su misión sería brindar la mejor enseñanza en el nivel que obviamente en su rubro que se encuentra, ¿no? Sea secundario, primario o inicial. Esa sería su misión, brindar la mejor enseñanza y obviamente tener egresados ¿no? Con un alto nivel de académico, ¿no? Esa sería su misión. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? O sea, la misión es por lo cual la empresa existe, su razón de ser, y la visión es como la empresa se ve en un futuro, ¿ya? Listo. Quedamos ahí entonces con esos conceptos. Si nosotros hablamos, dice, ¿cuáles son los valores? Cuando a ti te hablan de valores, ¿a qué se refiere en una empresa? ¿Algunas empresas, las empresas tienen sus valores o no? ¿De qué valor estaríamos hablando? A ver. ¿De qué valores estaríamos hablando, jóvenes? A ver, opiniones, por favor. ¿No, jóvenes? A ver. A ver, vamos viendo ahí algunas opiniones. Valores que tienen responsabilidad, puntualidad, claro, muy bien. Ahí tenemos la parte de los valores, ¿no? Exactamente, jóvenes. La garantía del producto, ok, a ver, la garantía del producto se podría decir ya si es confiable el producto, la puntualidad, la transparencia, por lo que la empresa se caracteriza, ya, la virtud de la empresa, ya, ya, listo, a ver. Ya, creo que ya tenemos más o menos la idea, ¿no? Algunos han dicho, bueno, hay valores, ¿no? En primer lugar, los valores son los que va a caracterizar a la empresa, ¿no? Como uno de sus compañeros dijo, en primer lugar, la empresa, por ejemplo, la responsabilidad. Toda empresa, por ejemplo, ¿no? Debe ser responsable con sus clientes, ¿no? Responsable, puntual, por ejemplo, si en caso de los envíos, ¿no? Ahora que hay mucho la parte de delivery, ¿no? Sí, eso hace que la empresa tenga una buena imagen, sus valores, ¿no? Responsable, sus virtudes de la empresa, ¿no? La empresa, por ejemplo, tú dices, esa empresa se caracteriza porque da una buena atención, por ejemplo, o un buen asesoramiento. ¿Ya? Entonces tiene sus valores, ¿no? Tiene sus valores. La empresa es responsable. Por ejemplo, en cuanto a sus pedidos, es responsable, entrega a tiempo, ¿no? ¿Ya? Es transparente, dicen, ¿no? Es transparente porque por ejemplo, ¿no? Vamos a poner una empresa que es de documentación, ¿no?
donde publica constantemente los documentos que se están tal vez en este caso actualizando, ¿no? Entonces, dependiendo cada empresa tiene obviamente sus valores y eso va a variar dependiendo del tipo de empresa, obviamente, ¿no? También respecto a sus trabajadores también, ¿no? También eso es importante. Es responsable con sus trabajadores, ¿no? Cumple con sus pagos, por ejemplo, ¿no? Entonces son valores que debe tener toda empresa, ¿no? Toda empresa. Por ejemplo, diferente fuese que te dijera, no es una empresa impuntual. Dice que paga los 7, pero termina pagando tal vez a quincena, tal vez, de cada mes. Entonces, ahí ya como que la empresa ya pierde confiabilidad, ¿no? O sea, ya no es confiable ya la empresa. Entonces ahí tenemos esas situaciones, ¿ya? Valores que podrían tener. No nos vamos a entrar en mucho detalle acá, ¿ya? Porque solamente son preguntas que como para que nosotros tengamos en cuenta ciertos conceptos, nada más, ¿ya? Listo. Vamos ahora entonces con lo que son los objetivos del negocio, que es lo que nos importa más a nosotros. ¿Cuáles son los objetivos del negocio? ¿Ya? Obviamente algunos dirán, profesor, el objetivo del negocio es obtener ganancias, algunos dirán, ¿no? Claro, ese sería uno de los objetivos principales, ¿no? El obtener ganancias. Pero en sí son dos objetivos, bueno, yo siempre veo desde el punto de vista así general nada más, ¿no? De una organización. Son dos objetivos que debe tener la empresa de manera general, ¿no? El primero, sí, en primer lugar, bueno, dependiendo tú cómo también lo consideres, pero en mi caso deberían ser dos niveles y en primer lugar debería darse lo que es una buena atención al cliente, ¿ya? O sea, cubrir lo que son los requerimientos del cliente, una satisfacción correcta hacia el cliente, en cuanto ya sea un producto, ya sea un servicio. Y en segundo lugar, obtener una ganancia, ¿no? De esa manera yo asumo que una empresa debería mantener, ¿no? Obviamente su calidad. Entonces esos serían los objetivos del negocio. Obviamente que para lograr esos objetivos se tienen que realizar muchos procesos, muchas actividades, ¿ya? Entonces, pero ya ese es ya dentro de todo, ¿sí? Como parte ya de los objetivos, ¿no? Pero en sí tendría que la empresa siempre lograr esos dos objetivos. Claro que va a tener más objetivos, ¿no? Tal vez expandirse, más la empresa tal vez crear sucursales, ¿ya? Entonces, tal vez la empresa contratar más personal para una mayor producción. ¿Listo? Entonces vamos a poder nosotros, la empresa en sí, tener varios objetivos, pero de manera general tiene que satisfacer al cliente sus requerimientos y obviamente obtener su ganancia. ¿Y cuáles son las metas del negocio? ¿No? Cuando hablamos de metas, es una cosa son los objetivos, lo que te estaba indicando, y otras cosas son las metas, ¿no? Cuando hablamos de metas, ya estamos hablando de algo que ya está, se podría decir, algo ya mucho más específico, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú habrás escuchado, las metas de ventas en este mes deberían ser mínimo de tanto, dicen, ¿no? Entonces, esas son metas, cuando ya está hay algo ya más preciso, ¿sí? Algo más puntual, que tiene que lograr la empresa. A veces pequeñas metas hacen lograr metas mucho más grandes. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, las metas son, normalmente cuando las empresas comerciales, o si hablamos nosotros de ese tipo de empresas, estamos haciendo que metas serían las ventas, ¿no? Para otras empresas, por ejemplo, sería a veces no tanto las ventas, sino a veces la calidad de clientes. Puede algunas empresas lograr, ¿qué te digo? Contratos de proyectos, a veces en un mes o 2 meses, uno o dos clientes, pero esos clientes son potenciales para, ¿sí? Para, en este caso, para los proyectos o para crecer, tal vez, para que la empresa crezca, tal vez. Ya entonces, mira, no necesariamente a veces las metas son relacionadas a la cantidad de clientes, sino también a veces a la calidad de clientes. Entonces, ahí hablamos de metas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hasta este punto, jóvenes, ¿todo queda claro? ¿Sí? Para poder avanzar al otro, ¿sí? Al otro cuadro. ¿Todo ok? Listo. Todo claro. Listo, jóvenes. Avanzamos entonces. Vamos ahora viendo, bueno, esta parte sería la parte introductoria, ¿sí?
a lo que ya vamos a ver más adelante, más a detalle. Vamos viendo aquí lo que me dice los procesos en la organización. Aquí, como tú ves, vas a encontrar con una especie de triángulo, el cual bueno, sus vértices, se podría decir así, ¿no? Del triángulo, ¿no? O sus esquinas del triángulo, si quieres llamarle así, hacen referencia a unos pilares que son importantes para que los procesos de la organización se puedan ejecutar de manera correcta, ¿no? Y todo, como dice, todas las partes salgan ganando, tanto el cliente, tanto la empresa, ¿no? La idea es que todo gane, no solamente la empresa, sino que también y no tampoco solamente el cliente, sino que ambos ganen. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que encontramos? El cliente, ¿no? El cliente obviamente va a adquirir un producto o un servicio. ¿Ya? Ahora, la empresa, bueno, dependiendo del tipo de empresa, hay empresas que obviamente ofrecen productos, otras que ofrecen servicios. Y hay algunas que ofrecen las dos cosas también, ¿no? Productos y servicios. Algunas que, por ejemplo, empresas, vamos a suponer, empresas ¿qué te digo? Que venden muebles, por ejemplo, ¿no? Algunas empresas venden muebles, fabrican esas empresas muebles, por ejemplo, que te digo, estantes, vamos a suponer, pero también ofrecen el servicio de armado. El producto vendría a ser en sí el estante, y el servicio sería, en este caso, el armado. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un caso de ese tipo de empresa. Pero esos productos y esos servicios se van a crear en base a lo que necesita el cliente. O sea, ¿para qué clientes, por ejemplo, vamos a hacerlo? Por eso que te dice acá, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué productos o qué servicios vamos a crear en este caso? Obviamente para el cliente. Y aquí donde viene, dice, ¿para quién lo hacemos? Obviamente van a ser los clientes, pero va a haber diferentes tipos de clientes. Todas las empresas, por ejemplo, no venden sus productos para todos los clientes, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, fabrican determinados productos para un sector, ¿no? Para un grupo de clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas, ¿qué te digo? Empresas, por ejemplo, vamos a poner de confección de ropa que fabrican uniformes, tal vez, ¿no? En este caso, solamente se dedica a crear, a fabricar uniformes, por ejemplo, para lo que es para el alumnado de colegio secundario, por ejemplo. Entonces, ese es su sector. Sus clientes vienen a ser en este caso, obviamente los padres de familia que van a adquirir esa ropa, ¿no? Pero esos serían sus clientes. En pocas palabras, ¿qué te dice? Que la empresa debe saber qué productos y qué servicios ofrecer y debe conocer qué tipo de clientes, bueno, a qué tipo de cliente le va a vender o le va a ofrecer esos servicios. ¿Ya? Ahora, aquí viene el otro extremo, el otro punto que también es importante, que es cómo hacemos, ¿no? ¿Qué procesos y actividades tendríamos que realizar para lograr, en este caso, que los clientes queden satisfechos con lo que es los productos o servicios, ¿no? Después de haber definido. ¿Qué es lo primero, profesor, que tengo que hacer? En primer lugar, definir los productos, ¿no? ¿Qué producto o servicio voy a hacer? Para eso, obviamente, a veces hay un estudio de mercado previo. Luego, ¿para qué sector voy a orientar esos productos o servicios? Y por último, ¿cómo voy a hacer esos productos o cómo voy a ejecutar esos servicios? ¿No? Entonces, para eso yo voy a tener, ¿qué cosa? Procesos y actividades. ¿Ya? Voy a tener que realizar procesos y actividades. Y aquí es donde nosotros, se puede decir, aquí viene nuestro trabajo se puede decir el enfoque del curso. ¿Ya? Nosotros en sí vamos a hacer diagramas, vamos a diseñar, pero para este segmento. ¿Qué procesos y qué actividades tenemos que realizar para lograr lo que los otros extremos de este triángulo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Aquí va a estar nuestro trabajo. ¿Qué procesos vamos a definir? ¿Cuántos, por ejemplo, en primer lugar, vamos a ver qué procesos tiene la empresa? ¿Qué procesos son los más importantes? ¿Cuáles son los secundarios? ¿Cuáles pueden ser subprocesos? ¿Cuáles pueden ser procesos principales? ¿Qué actividades debería tener determinado proceso? ¿No? ¿Qué actividades en este caso o qué funciones deberían darse dentro de un proceso tal vez? Entonces todo eso vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Ahora vamos con el siguiente esquema. En este esquema nosotros vamos a encontrar aquí
los procesos. Acá eran los procesos en la organización, acá también los procesos en la organización, pero desde otro punto de vista. ¿Ya? Acá estamos basándonos en lo que el producto, el cliente y los procesos. Acá lo estamos basando este esquema en lo que son las preguntas, ¿no? En algunas preguntas. Antes de comenzar o de ejecutarse los procesos en la organización, tienen que hacerse algunas preguntas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Dicen, ¿no? Si hablamos del qué, estaríamos hablando de qué, del producto o servicio. ¿Qué producto y qué servicio voy a ofrecer? ¿No? ¿Cuándo? ¿No? ¿En qué momento? Por ejemplo, hay productos que se ofrecen por temporadas, ¿no? ¿Cierto? Por temporadas, entonces ahí también tengo que yo tomar en cuenta esa parte. Por ejemplo, más que todo la parte a veces de comidas, ¿no? A veces la parte de vestimenta, de accesorios, ¿no? Por ejemplo, qué más frecuente? Vender tal vez ventiladores en invierno o en verano, ¿no? Obviamente es en verano, pues, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo yo vendería, ofrecería mis productos o servicios? ¿Dónde? También esto es importante. ¿Dónde? ¿Dónde vendería esos productos? ¿No? Si, por ejemplo, no te vas a ir a un lugar donde tal vez sea, que te digo, no utilicen tal vez ese tipo de productos, o sea, si tú vas a vender tu producto, o si en un lugar donde ya existen muchos locales que venden los mismos productos tal vez. Ya, entonces también todo eso, ¿dónde? ¿Dónde vas a ofrecer tu producto? ¿A quién? ¿A quién le vas a ofrecer ese producto o servicio? ¿Qué sector? ¿Qué clientes le vas a ofrecer? Y cómo, aquí viene el cómo sería eso como te digo, aquí sería la parte del proceso, cómo vamos en este caso, a crear ese producto o cómo vamos a desarrollar ese servicio, ¿no? Entonces, aquí están las preguntas también claves. Profesor, ¿qué se diferenciaría con el cuadro anterior? Que aquí, por ejemplo, el qué, el cuándo y el dónde estaría referente a lo que es la parte de qué hacemos, ¿no? Ahí estaría el qué, cuándo y dónde. El cómo sería la parte cómo lo hacemos. Y el quién sería para quién lo hacemos, ¿no? Entonces ahí también veríamos que también se relaciona. Simplemente que aquí se podría estar más detallado esta parte, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Listo, jóvenes, entonces hasta aquí, hasta este punto, hasta este esquema, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? ¿Duda, consulta que tengas hasta este punto? Todo claro. ¿Algún aporte que tal vez algún alumno, algún ejemplo que tal vez quiera compartir con sus compañeros? No hay ningún problema. Tenemos ahí un pequeño espacio aquí para aportar ideas, tal vez. No hay problema. A ver, jóvenes. Listo. Parece que todo está claro. Listo, vamos avanzando entonces, jóvenes. A ver, vamos ahora viendo, ¿sí? Ya terminamos esta parte general de los procesos en la organización. Vamos ahora viendo los niveles de descomposición. Ya los niveles de descomposición. ¿Para qué nos me va a servir estos niveles? Para yo poder identificar y diferenciar entre una función, ¿no? Entre un proceso y también entre una actividad también, jóvenes. ¿Ya? Porque no es lo mismo. Algunos llaman, por ejemplo, proceso a las actividades complejas, ¿ya? También, o a las actividades principales,
también le llaman proceso. Ya vayas a encontrar ahí en un autor, en algún libro, que o sea, no vayas a encontrar mucho la palabra proceso, pero sí le llaman también al proceso, en este caso a la actividad principal o la actividad con una actividad compleja le llaman proceso. ¿Ya? O subproceso también lo puedes encontrar. Solamente hay que ir aclarando algunas cosas porque a veces varía, ¿no? Varía de un término, de un autor a otro, a veces varían algunos términos ahí. Dice, para la elaboración y descomposición por niveles, en este caso vamos a descomponer se podría decir, no tanto la estructura, el organigrama de la empresa, sino sus funciones o sus estructura, pero a nivel de procesos, ya su organización a nivel de procesos. Se ha realizado una serie de ejemplos para que el alumno pueda identificar las diferencias entre una función y un proceso. La nomenclatura debe ser aplicada respectivamente en la siguiente manera. Esto lo vamos a tener en cuenta para cuando ya nosotros, ¿qué te digo? Coloquemos o definamos algunos términos dentro de nuestros diagramas. Ahí vamos a utilizar esta parte de esos términos, ¿ya? Vamos empezando con lo que es una función, ¿no? Dice una función identificada por un verbo. Si tú dentro de un esquema, tú ves aquí lo que es, o está definido la palabra, por ejemplo, comercializar, fabricar, vender, ¿no? Que son los más comunes dentro de los diagramas. Tú ya sabes que un verbo normalmente termina, ¿no? En R, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, comercializar, fabricar, vender, expedir, comprar, supervisar. Todos son verbos. Entonces, cuando tú observes así un verbo, entonces quiere decir que es una función. Así, ¿no? De manera así directa. Es una función. Por ejemplo, si hablamos de comercializar, estamos hablando, por ejemplo, de comercializar en productos comestibles, por ejemplo, ¿no? Fabricar, eh, fabricar productos de vestido, ¿no? Vender electrodomésticos, ¿no? Expedir tal vez a ver, productos, a ver, expedir, a ver, con expedir vamos a ver viendo un término. Cuando a mí me habla de expedir, ¿sí? Me está hablando de enviar algo así. Me estaba yo relacionando con lo que es la parte de envíos, por ejemplo, expedir, te digo, productos importados, ¿no? Podría ser. Vamos a ver también lo que es la parte de comprar, que estaría haciendo referencia. Obviamente creo que es. Hay que tener en cuenta que estos dos términos, porque algunos confunden mucho lo que es vender, comprar, ¿no? Comprar normalmente eso depende del punto de vista de donde lo observes, ¿ya? Aquí nosotros nos vamos a orientar desde el punto de vista siempre desde la empresa. No tanto casi desde el punto de vista del cliente, que para algunos diagramas sí vamos a ponerlos en el caso del cliente, pero en la mayoría de procesos siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de la empresa. Porque tú cuando hagas un diagrama lo vas a hacer para la empresa, no exactamente para el cliente. El cliente forma parte del proceso de la empresa, que es diferente, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas de una empresa y hablamos de lo que es comprar, tú ya tal vez ya lo habrás visto en algunos procesos que hayas programado, tal vez en otros cursos, ¿no? Cuando hablas comprar es porque la empresa va a adquirir, ¿no? Productos, va a abastecerse. Y si hablamos de vender, ya es cuando le ofrece, en este caso, el producto o servicio al cliente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos siempre que diferenciar eso. Porque algunos dicen comprar, claro, si desde el punto de vista del cliente sería comprar, ¿no? Pero desde el punto de vista de la empresa sería vender. ¿Ya? Entonces, siempre aquí nosotros vamos a vender, disculpa, vamos a ver el punto de vista siempre de la empresa. Comprar hacia el proveedor, vender hacia el cliente. Listo. Y también, por ejemplo, otro ejemplo que podría ser una función acá sería supervisar, ¿no? Supervisar, obviamente sería, vamos a poder supervisar la ejecución o de, a ver qué te digo, de la ejecución de un proceso administrativo, tal vez podría ser, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan la supervisión a los colegios, ¿no? Nacionales a veces, ¿no? Llegan supervisión para los docentes, ¿no? Supervisión, ahí tenemos la supervisión. Listo, entonces ahí tenemos algunas funciones. A ver,
¿Podrías mencionarme tú algunas funciones adicionales que tú tal vez puedas encontrar dentro de una empresa, aparte de las que ya te he mencionado aquí? Bueno, se menciona aquí en el ejemplo. Algunas funciones que tú podrías considerar dentro de una empresa, en cualquier tipo de empresa. A ver, funciones, a ver, jóvenes. A ver, tenemos ahí algunos están diciendo auditar, ya, muy bien. Producir, control de calidad. A ver, ¿tiene que ser un verbo, jóvenes? ¿Qué sería? Controlar en todo caso sería, ¿no? Controlar. Comparar, ya. Calidad. A ver, crear, ya. Transportar, muy bien. Todo lo que sean verbos, jóvenes, todos los que sean verbos. ¿Qué más? A ver, tenemos, a ver, por ejemplo, para la calidad podría ser, en este caso, verificar, por ejemplo, ¿no? En este caso, para la calidad sería verificar. Innovar también, repartir, lo que vendría a ser su equivalente de transportar, ¿no? Crear, muy bien. Crear, que sería algo similar a lo que es innovar también. Listo, jóvenes, entonces ahí ya tenemos algunas ideas. Ya, vamos viendo algunos ejemplos, cómo se relacionarían los términos que ustedes han indicado. Ya, a ver, de momento, a ver, por acá. Ya, a ver, algunos dijeron, profesor, comparar, no, a ver, producir serían, auditar. Ya, comenzamos de auditar. Auditar normalmente en las empresas se da la parte de la auditoría, ¿no? Eso es importante. Entonces, ahora, aquí hay que tomar en cuenta, sí, algunos términos que son, se podrían, ¿qué te digo?, dar dentro de la empresa de manera cotidiana, ¿sí? Hay procesos que se dan, o sea, que son propios de la empresa. Si hablamos nosotros de auditar, estaríamos hablando de un proceso, se podría decir, no muy habitual dentro de la empresa, pero que sí se puede dar, por ejemplo, al menos una vez al año, que es la auditoría, auditar, ¿ya? Este proceso en sí no sería parte de la empresa, ¿ya? O esta función no sería parte de la empresa, salvo que fuese una empresa auditora, pues, ¿no? Ya, entonces, pero ese sería el caso, ¿no? Pero sí se da ese proceso de auditar siempre y cuando la empresa lo solicite, a veces una vez al año. Producir, obviamente sí vamos a tener lo que es en una fábrica, ahí tenemos lo que es en la función de producir. Control de calidad, algunos me dijeron ahí, sería la parte de controlar, ¿no? Controlar en este caso, por ejemplo, controlar la calidad del producto, ¿no? Ese sería ahí otro punto. También tenemos ahí lo que es comparar. Comparar podría ser algo, a ver, dentro de la empresa que se podría decir una función. No hay una función en sí para comparar, pero creo que algo más adecuado sería lo que sería verificar. ¿Ya? Antes de comparar sería verificar. Verificar así va, en este caso vas a hacer también, dentro de lo que es verificar va a ser una comparación entre el estándar y el producto que se está creando, pues, ¿no? Si se está cumpliendo el estándar. Ahí podría entrar lo que es el comparar, pero lo adecuado sería verificar. En la parte de calidad, ahí también estaría relacionado con lo que es el verificar, ¿no? Transportar, ahí algunos me dijeron, claro, también en este caso para repartir ya sea los insumos dentro de la empresa, ¿no? O los productos hacia los clientes. Crear, también crear eso es, crear y me dijeron también innovar. Cuando se crea bueno, no exactamente es lo mismo, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de crear es cuando partimos, por ejemplo, algo desde cero, ¿no? Innovar, algunos dirán, profesor, también es partir algo desde cero, pero a veces innovar es
Tú tomas una idea a veces en la innovación y la mejoras, ¿no? A veces eso también se considera innovación. Entonces, en el crear, no, en el crear sí es algo que se parte desde cero. En el crear, más que todo podría ser en la área de marketing, tal vez, crear un nuevo tipo de publicidad. Ahí podría ser el crear. Innovar sería si la empresa tiene un área de desarrollo, ¿no? En este caso, de desarrollo de productos o de servicios. Ahí es donde se nacen las nuevas ideas, ahí sí podría. No, obviamente una empresa pequeña no tendría estas opciones de innovar, porque te tendría una empresa, bueno, en primer lugar porque es pequeña, ¿no? Tal vez innove algunos productos de manera inicial, pero no sería constante, ¿no? En este caso estamos hablando de funciones que sean constantes. Si la empresa tuviese una planta, en este caso de desarrollo, en este caso de ideas de producto, entonces ahí sería diferente. ¿Ya? Porque si hay empresas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de las empresas de que fabrican celulares, tienen este tipo de áreas, ¿no? Donde diariamente presentan, ¿no? Los trabajadores de dicha área presentan proyectos de nuevos celulares, ¿no? Que por ejemplo el nuevo celular va a traer estos elementos, ya sea de hardware, de software, ¿no? Entonces, ahí sí podemos hablar de una empresa de innovar, que está en constante innovación, ¿ya? Repartir también sería algo equivalente a lo que es el transportar. Listo, creo que en ese sentido, creo que ya no, sí queda claro esa parte, ¿sí? No hay problema, jóvenes, ahí. En cuanto a las funciones. Tomen en cuenta que las funciones normalmente son en este caso verbos, ¿no? Que los puedes encontrar en las acciones que se realizan dentro de una empresa, pero que son frecuentes, ¿ya? Que son frecuentes. Ya no tampoco vais a generalizar tampoco todos los verbos. Hay algunos que no se ajustan, tal vez para las actividades, porque tal vez pertenecen tal vez a una función mucho más básica, entonces no representa mucho. En cambio, por ejemplo, el vender, el comprar son verbos mucho más generales. A eso más que todo nos vamos con las funciones, ¿ya? Listo, queda claro lo que es la parte de la función. Ya, todo claro. Listo, jóvenes. Pasamos entonces ahora a lo que es el proceso. Cuando nosotros nos hablan de proceso, ¿sí? Me dice, en este caso, identificado por un verbo más un sustantivo. ¿Ya? Un verbo más un sustantivo. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, un proceso que dice tomar un pedido. Tomar vendría a ser el verbo y un pedido, en este caso, el pedido sería el sustantivo. Ensamblar una pieza, facturar a un cliente, solicitar materiales, cobrar una letra. Como tú ves aquí, algo son acciones mucho más específicas, mucho más, se puede decir, detalladas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, tomar un pedido, ¿en dónde lo podríamos ubicar dentro de una función? Por ejemplo, dentro de vender, por ejemplo, o tal vez dentro de comercializar, ¿ya? Entonces ahí tomar un pedido, por ejemplo. Se lo vamos a encontrar más bien dentro de una función. Ensamblar una pieza, por ejemplo, podemos encontrar dentro de fabricar. Facturar a un cliente dentro de vender o dentro de comprar, dependiendo. Solicitar materiales, ¿no? Solicitar materiales, por ejemplo, podría ser dentro de fabricar. Podríamos encontrar solicitar materiales. Cobrar una letra, ¿no? Si hablamos de cobrar una letra, por ejemplo, podría ser dentro de la supervisión o dentro de la comercialización, ¿no? Comercializar o supervisar. Pero aquí el proceso en sí es algo mucho más detallado, mucho más específico, ¿no? En relación a la función, que es mucho más general, ¿ya? A ver, de los que están aquí, de los procesos que se están indicando aquí como ejemplos, tú ya sabes aquí que está conformado por un verbo más un sustantivo. A ver, nos vamos a ubicar aquí en una primera función y quiero aparte de las que están acá, me menciones algunos procesos que estarían relacionados a la función que te voy a indicar. A ver, por ejemplo, a ver, si nos centramos en lo que es fabricar, por ejemplo. Fabricar, ya te dije aquí, por ejemplo, que un proceso podría ser ensamblar una pieza. ¿Ya? Ensamblar una pieza podría estar relacionado con lo que es la función fabricar.
Pero fabricar no solamente abarca ensamblar una pieza. ¿Qué otros procesos podría tener fabricar? Si hablamos, por ejemplo, de la fábrica, no sé, a ver, fabricar, ¿qué sería? A ver, mm, mm, mm. A ver, fabricar, por ejemplo, unos muebles, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, unos muebles, ¿no? A ver, ¿qué podría ser? A ver, ahí vamos viendo las opiniones. Solicitar materiales, ¿ya qué más? Aparte, pues, jóvenes de las que están acá ya, pues, ya están solicitando materiales. ¿Qué más tendría? Solicitar materiales, ensamblar una pieza. ¿Qué más faltaría? A ver, ideas en relación a fabricar. Fabricar vendría a ser la función. Quiero procesos. Recolectar materia prima. Ya podría ser. Sí, podría ser. Aunque recolectar materia prima estaría más relacionado a lo que es el comprar. Porque ¿qué te dije? Que el comprar está más relacionado a lo que es adquisición de insumos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más tendríamos aquí? Ya vamos definiendo qué tipo de producto se va a fabricar, ya para que tenga más sentido, ¿ya? Algunos me dicen, profesor, comprar terreno, y algunos están, por ejemplo, orientándose a lo que es fabricar, por ejemplo, una casa. Ya, a ver, vamos orientándonos a fabricar una casa. Bueno, aunque ensamblar una pieza no está orientado a lo que es fabricar una casa. A ver, vamos a orientándolo a lo que tenemos aquí. A ver, vamos viendo. A ver, ya. Vamos a fabricar, en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a fabricar un parlante, por ejemplo, a ver, un parlante de audio, un parlante así común y corriente, ¿ya? Un parlante así, esos de que se utilizan en los eventos, ya. Fabricar un parlante, ahí sí podemos encontrar, ensamblar una pieza y podemos solicitar materiales, ¿ya? Ahí se puede encontrar esa parte, a ver. Basándonos en ese ejemplo de fabricación, ¿qué podríamos encontrar? Ya, a ver, vamos viendo algunos ejemplos que dice acá. Prueba del producto, a ver, seguir los planos, ya. Claro, porque también hay planos también en lo que es el diseño de un parlante, hay planos también. Soldar los cables, ya también es un proceso, muy bien. Medición de bobina, en este caso eh, no sería medición de bobina, sino en todo caso sería medir potencia de bocina, por ejemplo, podría ser. Medir potencia de bocina. Siempre no te olvides que son con verbos, ¿no? Son con verbos más un sustantivo. Conectar a la PC, ya. ¿Qué más podría ser? Realizar pruebas de sonido, muy bien, ahí está. También realizar pruebas de sonido. Soldar los cables, medir lo que es la potencia de la bobina, conectar a la PC, ya para hacer las pruebas, obviamente. Testear el producto también, se tiene que testear. Por ejemplo, ¿testear en qué sentido? A veces hay dispositivos especiales, ¿no? Para poder hacer las mediciones de la bobina, ¿no? Testear ahí. O de las bobinas o de la potencia del producto. O de la resistencia y todo eso, ¿no? Seguir planos con, ya, listo, joven, muy bien. Listo. Eso sería con la parte de fabricar. Ya vamos con algo más común, ya. Nos ubicamos en lo que es una tienda comercial, ¿no? Una tienda de productos de electrodomésticos, ya, solamente de electrodomésticos. Ya, tenemos aquí lo que es la parte nos vamos a lo que es la función vender nada más, ya, en la función vender. La función vender yo ya tengo acá un proceso que se está haciendo referencia a eso, que sería el facturar a un cliente. Ya, ese está relacionado con lo que es la función de vender. ¿Ya? A ver, mencióname otros procesos relacionados a lo que es la función de vender, pero de una tienda de electrodomésticos. A ver, te escucho. Aparte de facturar a un cliente, a ver qué podemos tener. Cotizar el producto, muy bien. Verificar disponibilidad, muy bien, jóvenes. Tomar pedido, ya también. También, ¿qué más podemos tener? Asesorar al cliente, muy bien. Validar datos del cliente es algo muy importante, jóvenes, para la venta. Sí, muy bien, eso está muy bien ahí. Despachar producto.
Ya claro, si tomamos como el proceso general del toda la venta, también estaría incluido lo que es el despachar el producto. Validar a proveedores. A ver, validar a proveedores. Ya, sí. Más que todo proveedores es la parte de la compra, no tanto la parte de la venta. Ujú. A ver, un proceso más, jóvenes. Proceso más, a ver. Ya está la mayoría, ¿cierto? Ya está la mayoría. Cotizar, ¿no? Asesorar al cliente. ¿No? Alguno me dice hacer inventario. Hacer inventario estaría, no estaría realmente con la parte de la venta, porque en la venta ya solamente se va a consultar el stock. En el hacer inventario podría ser en la parte en la compra, sí podría hacerse un inventario para ver qué productos faltan y se pueda comprar, ahí sí podría ser. En la parte de supervisar también, ¿ya? Pero en la parte de la venta no estaría lo que es hacer inventario. Registrar pedido, registrar solicitud en la base de datos, ya revisar producto, ok, también, esos también están bien. Muy bien, jóvenes, creo que sí, sí estamos entendiendo la idea. Realizar boleta o factura. No realizar en todo caso sería generar, ¿no? Generar boleta o factura. Listo. Ahí creo que estaríamos mucho más ahí em, con la idea. Listo, jóvenes. Ya, a ver. Terminamos entonces con ese ejemplo. Vamos ahora ya con un último ejemplo ya para pasar a los casos que tenemos por aquí. Ya para ir terminando, a ver, vamos viendo acá lo que es. A ver, vamos a ver. Cómo fabricar, cómo vender. A ver, vamos con supervisar. A ver, vamos a suponer que hay una supervisión en una obra de ingeniería civil, no hay un supervisor, o hay una acción una función de supervisar, que lo tiene obviamente un trabajador que es el supervisor. ¿Qué procesos podría tener en este caso lo que es el supervisar? Verificar los materiales, muy bien, sí, verificar obviamente, tiene que verificar los materiales. ¿Qué más? A ver, jóvenes. Reportar datos, ya, sí, también. Reportar datos, en este caso serían reportar los datos de los avances, ¿no? De los avances, tal vez en caso de una, tal vez que te digo, de un llenado de una columna, tal vez, ¿no? Un avance, reportar esos datos. Revisar la maquinaria, muy bien, también revisar maquinaria, eso es importante. A ver, más ideas, jóvenes, a ver. Gestionar trabajadores. Ya no es exactamente de la supervisión gestionar, pero dependiendo, ¿no? Dependiendo, a veces podría darse esa situación, pero más que todo eso es de la parte de, por ejemplo, de la acción de contratar. Función de contratar, ahí sí, sería lo que es gestionar trabajadores. Asegurar al empleado. Ya, cuando estamos hablando acá de supervisor, no estamos orientados casi mucho a asegurar al empleado, también sería la parte del contratar, ahí sí sería. Estudiar la zona, supervisor, claro, eso sí estaría más adecuado. Verificar seguridad, claro, eso sí. Verificar para los trabajadores, ¿no? Si la zona o el suelo o donde van a trabajar ¿no? Está con todos los implementos de seguridad. Gestionar horarios, tal vez, sí, eso sí, tal vez podría ser con supervisor, gestionar horarios. Sí, porque el supervisor, dependiendo cómo avancen, pueden hacer actualizaciones en los horarios. Supervisar al empleado también, muy bien, esa sería ya una supervisión directa de su desempeño, ¿no? De cada trabajador. Listo, jóvenes. Ahí entonces, ahí ya terminamos con esos ejemplos. Creo que quedó clara la idea ahí. Pero ten cuidado que algunas cosas sí están orientadas ¿no? A la función, otras sí se van para otro segmento. Ya, sí, ten cuidado. Claro que, por ejemplo, si yo te doy un caso, yo te describo en todo caso el ejemplo y ya tú en base a esa descripción tú darías tus supuestos, por ejemplo, procesos. ¿Ya? Entonces, ahí ya tendría que describirte. Ya, así es explicarte en sí qué consiste la función, en pocas palabras, ¿no? Entonces, para que tú tengas una idea más clara. ¿Ya?
Listo, jóvenes. Entonces, ahí tenemos esta parte. Ya, y para ir terminando, mira, tengo acá algunos esquemas, ¿ya? Que me indican lo que son, se podría decir, algunos ejemplos relacionados a lo que te he estado mencionando en los casos anteriores, ¿no? Pero acá ya manera de proceso, ¿ya? Aquí ya están organizados ya a manera de proceso. Te voy explicando cómo se están dando estos esquemas. Área de función, ¿no? Aquí te están indicando áreas de función, más no las funciones, o sea, las áreas, departamentos, ¿no? Como tú quieras denominarles. Por ejemplo, aquí tenemos el área de planeamiento de negocio, el área de finanzas, ingeniería del producto, ¿no? Tal vez donde se diseña el producto, tal vez, ¿no? El área de materiales, planeamiento, producción, ¿no? Planeamiento de producción, investigación, venta, distribución. Tenemos diferentes áreas aquí. Todas estas podrían ser las áreas que conforman la empresa en general. Luego voy a tener lo que es solamente se está centrando en lo que es el área de distribución, nada más, mira, solamente en esta área. Dentro de esta área va a tener ciertas funciones el área de distribución. Funciones de negocio que podría tener esta área es control de stock, porque es distribución, ¿no? Servicio de órdenes, o sea, va a atender las órdenes que de otras áreas, ¿no? A eso se refiere. Para enviar, obviamente, ¿no? Los insumos o productos que estén solicitando. Embalaje, obviamente tiene que, si es no sé, si es lejano un lugar donde o el área donde va a transportar, tiene que hacer un embalaje para que para que el producto llegue en buenas condiciones, ¿no? O el insumo. El embarque, ¿no? Asignar a qué personal o qué personal va a estar encargado del envío de ese producto, ¿no? Del transporte de ese producto. Entonces ahí tenemos funciones, tal vez no sean todas, pero sí al menos las principales del área de distribución. Ahora, dentro de lo que es las funciones de negocio, ¿no? De todas las que están aquí, ¿sí? Solamente se está centrando en lo que es servicio de órdenes, mírame. Solamente en servicio de órdenes. Dentro de servicio de órdenes, ahí vamos a encontrar lo que son los procesos. Todos estos procesos que tú observas aquí en este cuadro solamente son de servicio de órdenes, que es una función. ¿Qué proceso tiene servicio de órdenes? En este caso tiene el proceso de aceptar orden, registrar orden, crear factura y liberar orden. Liberar orden es cuando ya ha sido atendida esa orden. Entonces ahí tenemos, mira. Entonces, estos son procesos que solamente hacen referencia a lo que son servicios de orden. Y aquí vemos algo adicional que tal vez no estaba explicado acá, que son los procedimientos, ¿no? El procedimiento ya se podría decir que es un detalle del proceso, ¿ya? El procedimiento es un detalle del proceso. Profesor, nosotros cuando realicemos nuestros esquemas, nosotros vamos a abarcar las funciones, bueno, vamos a definir lo que son las áreas, vamos a definir todos los procesos, bueno, todos los procesos en relación a las funciones o en relación a las áreas y vamos a describir los procedimientos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Entonces, mira, si nosotros vamos solamente a la opción, ¿no? A la opción de dentro de los procesos, a ver, ya, a ver, manejo de orden, registrar orden, crear factura, ya. Si nosotros solamente nos vamos a la opción de aceptar la orden dentro del proceso, hay una lista de procedimientos. Para aceptar la orden hay una lista de procedimientos. Estos procedimientos es lo que normalmente hace el usuario, si hablamos de un sistema, ¿no? Y generalmente para poder aceptar la orden. En primer lugar, tiene que validar al cliente, o sea, si el cliente está registrado dentro del sistema. En segundo lugar, tiene que, para poder aceptar esa orden, ¿no? Tiene que chequear lo que es la disponibilidad, ¿no? Si hay disponibilidad en relación a la orden que se está solicitando de los productos. Luego tiene que verificar manejo de errores. Si por ejemplo, si en esa orden que se envió, tal vez verificar que todos los datos estén completos, que no falte ningún dato o si algún dato ha sido ingresado de manera errónea. Manejo de errores. Luego el manejo de la orden, ¿no? Primero verificar que todo esté completo, que no haya
error, bueno, en este caso un dato mal ingresado, y el otro manejo de la orden es cuando ya se registra o estamos hablando ya del ingreso de los datos si no faltan datos de la orden. Porque una cosa es que haya errores en la orden y otra cosa es que no falten datos en la orden. ¿Ya? Y por último es la creación de la orden del cliente. Y una vez que está todo esto, recién va a pasar a lo que es, bueno, yo asumo que aquí está haciendo referencia a lo que es el aceptar la orden y el registrar la orden. Aquí todavía creo que no se está describiendo lo que es crear factura ni liberar orden, ¿ya? Creo que podría estar relacionado solamente con estos dos primeros procesos, lo que son los procedimientos. Listo, jóvenes, entonces como tú puedes observar aquí tenemos esa estructura, esa secuencia. Mire cómo se ha ido, claro que de aquí de cada uno tiene que hacerse una descripción diferente, ¿no? Diferente, porque aquí hemos de distribución, luego sus funciones, hemos tomado solamente servicio de órdenes, vimos sus procesos y luego los procedimientos, ¿no? Entonces, así de esa manera hemos estado desglosando, se podría decir, cada uno de los elementos indicados en el gráfico. Faltarían obviamente del resto, bueno, sí, faltarían el resto. Tú podrías, por ejemplo, ir a también como quien practicando, puedes tomar otra área de función y tú lo puedes ir ahí también, ¿no? Plasmando, ¿no? Plasmando esa parte. Listo, entonces jóvenes, ahí creo que no hay ningún problema. Vamos ahora con lo que es, bueno, acá está la descomposición por niveles de la organización ABC. Normalmente, aquí te están indicando cómo debería descomponer. ¿Qué te dicen? Que una función puede descomponerse en otras funciones, y eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hablamos de una función que se descomponga en otras funciones, lo que te dije, por ejemplo, lo que es la función de vender, puede componerse en otras dos funciones, que sería en este caso el gestionar la venta y enviar la venta o transportar la venta. Entonces también podríamos ahí tener ahí dos funciones, ¿ya? Entonces se pueden descomponer. Ahora una función puede ser responsable o participar en dos o más procesos, y eso es correcto, ¿ya? Una función. Y un proceso se puede descomponer en otros dos procesos, que normalmente se le llaman subprocesos, ¿no? O procesos también inferiores, ¿no? Entonces esto de acá es la descomposición correcta. Lo que sí no puede pasar es que un proceso se descomponga en funciones, eso es algo ilógico, no podría pasar eso. Que una función se descomponga en otra función y en un proceso, eso tampoco puede pasar, ¿no? Solamente una función se puede descomponer en dos funciones, nada más. Que una función se descomponga en otra función, eso tampoco no tendría sentido. Para que se llame descomposición tienen que haber obviamente al menos dos resultados de dos funciones, ¿no? Y un proceso tampoco se puede descomponer en sí, en otro proceso. Eso tampoco no tendría sentido porque para descomposición tienen que ser al menos dos, ¿no? Dos. Listo, entonces aquí estaríamos terminando esta parte, jóvenes, de lo que corresponde, sí, al segmento del tema del día de hoy, de lo que es la organización y los procesos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta que tengan, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, consultas que tengan? Todo ok. A ver, jóvenes, aprovechando el tiempo que nos queda, ¿sí? No sé si ya tendrán sus grupos formados en otros cursos. A ver, voy a ir tomando lista, voy a ir llamando a un alumno por el orden de lista y ese alumno, si tiene ya un grupo formado, me indica el nombre de sus compañeros para ir registrando ya los grupos y de esta manera ya a partir de la próxima semana poder ya asignarles sus tareas, sus trabajos que tienen, sus trabajos que tienen que ir presentando. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Han formado grupos ya en otros? A ver. A ver, antes de pasar a eso, antes de pasar a la parte de los grupos, ya vamos dando las conclusiones finales del tema, ya, antes que me vaya a olvidar. Entonces, no te olvides, sí, no te olvides que una organización normalmente se parece a un sistema porque está organizado en este caso por ciertos elementos, en este caso pueden ser áreas, que permiten que se logre un objetivo en común. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahí tenemos ahí las organizaciones de manera general, como sistemas, ¿no?
Esas organizaciones pues están compuestas por la actividad. Una actividad puede estar compuesta bueno, una actividad puede formar parte de las funciones, así también como de los procesos. Y un procedimiento vendría a ser ya un detalle de cómo se debe realizar, ¿no? O de los pasos exactos que se deben seguir para ejecutar lo que es un proceso, ¿no? Si nosotros hablamos en sí ya de un valor agregado, estamos hablando de que hay dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista del cliente, que es lo que normalmente el cliente el valor que le da el cliente al producto, ¿no? Ya sea un plus que le da la empresa a ese producto para que el cliente tome el interés por adquirir ese producto, ¿no? Siempre y cuando obviamente cumpliendo los requerimientos del cliente. Y también hemos visto lo que es una actividad de valor, de un valor no agregado, que son aquellas actividades que tal vez son necesarias en la empresa, pero que no están directamente o que no generan valor de manera directa hacia el producto. Hemos visto también lo que es la estructura de una organización de manera vertical, la cual ya no se utiliza frecuentemente. Lo que actualmente se trabaja son las organizaciones de manera horizontal, donde todos participan, todas las áreas participan en relación al proceso. Hemos visto recordado algunos conceptos de misión, visión, valores, ¿no? Bueno, ya quedó claro esa parte. Y también hemos visto de que las empresas o que las organizaciones deben saber a qué tipo de clientes van a ofrecer determinados productos y cómo van a hacer sus productos. A través, en este caso, nosotros vamos a utilizar lo que son los procesos, ciertos procesos específicos para lograr esos objetivos. Luego hemos visto lo que es la diferencia entre una función y proceso y sus ejemplos en donde la función normalmente se está identificada por un verbo y el proceso está, en este caso, fusionado por un verbo y un sustantivo. Y quien es de rango más general es la función en relación al proceso. Listo, jóvenes, esas serían las conclusiones del tema del día de hoy. A ver, con respecto a los grupos, jóvenes, a ver, ¿tienen ya formado algunos grupos? A ver, yo he descargado una lista de la plataforma. Yo voy a ir tomando asistencia y ustedes me van indicando si tienen ya formado lo que son sus grupos para irle asignando. ¿Ya? ¿Han formado grupos, jóvenes, en otros cursos? Ah, tienen otra clase, jóvenes. Ya, ok. Listo. Entonces, ¿les parece, jóvenes? En la próxima clase, al inicio, antes de empezar la clase, vemos la parte de los grupos. ¿Ya? Listo, jóvenes, no se preocupen. ¿Ya? Sí. Ya, no se preocupen con los grupos. Ya en la próxima clase lo verificamos, porque todavía el trabajo lo voy a dejar a partir de la próxima clase. Listo, jóvenes, se cuidan. Cuídense, jóvenes, nos vemos. Buenas tardes con todos. Cuídense, jóvenes, nos vemos en la próxima clase.